Buen día, queridos oyentes. Hoy, junto a mis compañeros Sebastián Pérez y Gabriel Brito, le presentaremos el diseño de un vertedero del tipo Krieger para un embalse. Para obtener las dimensiones del vertedero del tipo Krieger para nuestro embalse en estudio, es necesario llevar cada uno de estos objetivos, los cuales se irán definiendo a través de la presentación. Para entender un poco más el siguiente trabajo que vamos a realizar, se definirá el concepto de periodo de retorno hidrológico. El periodo de retorno hidrológico es utilizado para estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, como lluvias intensas o caudales de río extraordinarios. Esto en un periodo de tiempo determinado. Se define como el tiempo promedio que se espera entre la repetición de un evento de una magnitud igual o mayor. En el contexto del diseño de un embalse, este concepto es fundamental para asegurar su seguridad y funcionalidad a lo largo del tiempo. Para empezar con nuestra recolección de datos se eligen tres estaciones fluviométricas lo más cercano posible a nuestra estación de control, que es la estación de La Punilla. Estas tres estaciones fueron elegidas como la estación San Lorenzo, la estación Fundo de Atacalco y la estación Las Trancas, las cuales nos entregarán datos de precipitaciones en los años de estudio. Gracias al programa Excel podemos ordenar en una tabla comparativa los registros de precipitación en milímetros durante los 30 años de estudio, los cuales nos permite comparar más fácilmente las tres estaciones elegidas. Es así que gracias a la tabla de comparación presentada anteriormente y el comando de Excel para hacer el análisis de escorrentía, se pueden hacer la correlación entre las distintas estaciones, las cuales nos presentan todos los valores menores a 1, lo cual corresponde a una estación segura. Debido a que los datos obtenidos por nuestras estaciones fluviométricas elegidas eh, no le faltaban datos, no fue necesario el relleno de datos para nuestra correlación entre estaciones. Para el análisis de homogeneidad ocuparemos el programa HydroGnomon. Para la corrección de la homogeneidad en estaciones de precipitación, mediante el programa HydroGnomon utiliza el método doble masa para detectar inconsistencias en las series de datos. Comparando las precipitaciones acumuladas, el programa calcula un factor de corrección basado en la pendiente de la gráfica. Si este valor es cercano a 1, se confirma la homogeneidad. En caso contrario, se aplican ajustes promocionales dando un factor de reducción para cambiar la pendiente, garantizando datos consistentes para estudios hidrológicos y meteorológicos fiables. Acá podemos ver la corrección de la homogeneidad en la estación de Atalcaco, donde se ve en pantalla las diferentes multiplicaciones que se tuvieron que realizar por el factor de seguridad para llegar a la pendiente correspondiente para cumplir la homogeneidad. Se pueden ver las diferentes curvas doble masa que se van formando, las cuales se fueron corrigiendo las pendientes con su factor de reducción correspondiente. En la siguiente curva masa se puede ver cómo la página te determina el factor de terminación, el cual debería ser cercano a 1. En este caso nos da 0,996, lo cual nos indica que la pendiente de la curva es aceptable para la corrección de la homogeneidad de estos datos. Para la corrección de la homogeneidad se tiene que hacer el proceso realizado anteriormente en todas las estaciones, por lo que aquí se hace la corrección de la homogeneidad en la estación de Las Trancas. Dejamos en evidencia la última curva masa que nos dio en la estación de Las Trancas con la pendiente de 1,03. En la estación de San Lorenzo se realizó la corrección de la homogeneidad, viéndose que la última multiplicación de su pendiente es de 0,992 para llegar a la homogeneidad deseada.
Acá se puede ver que en la estación de San Lorenzo se llegó a un factor de determinación de 1, por lo que cumple la corrección de la homogeneidad. Para comenzar el cálculo de los periodos de retorno de 1000 años, se ocupan los datos corregidos de las estaciones en milímetros. Para una distribución simétrica se hace un test de Kolmogorov, el cual Para una distribución simétrica se hace un test de Kolmogorov, el cual te da la distribución que es más apta para realizar el cálculo del periodo de retorno, lo que está destacado en rojo, que lo podemos identificar con el dato D máximo, siendo el más bajo de los destacados en amarillo. Con este valor se puede determinar el periodo de retorno en 1000 años. Para la estación de Atalcaco se identificó que la distribución más apta de mayor ajuste es la gama con un D máximo de 0,095. Se presentan entonces los periodos de retornos de 1000 años de las estaciones analizadas. Para la creación de la cuenca de nuestra estación de control, se ocupó el programa Google Earth, donde gracias a la herramienta del polígono nos permite crear la cuenca que abarca todas las fuentes de agua posibles que pueda tener nuestro punto de control. Creada la cuenca del punto de control, el siguiente paso es la creación de los polígonos de Thyssen. Este paso consiste en ubicar tres estaciones cercanas a nuestro punto de control, donde verificaremos cuál es la estación que más aporta en la toma de datos de nuestra cuenca. En este caso, al realizar los polígonos de Thyssen, se verifica que la estación que influye en nuestra cuenca es la estación Las Trancas, ya que se puede apreciar que es la estación que se encuentra en la zona azul, ya que la zona amarilla y roja no tienen influencia en la medición de la precipitación. Entonces, ya que conocemos el valor de área de influencia de la estación y la precipitación registrada en ella, procederemos a calcular la precipitación media de la cuenca. Para esto ocuparemos esta fórmula, donde el valor de precipitación media de la cuenca nos arroja un valor de 132,40 milímetros. Para el cálculo del caudal del diseño del vertedero del tipo Crayler ocuparemos el método racional, el cual consiste en el cálculo de un caudal de diseño, que es el coeficiente de escorrentía multiplicado por la intensidad del evento de diseño para una duración t y un periodo de retorno de diseño de t y, y el área de la cuenca. Para el cálculo del coeficiente de escorrentía se ocupa la siguiente fórmula, donde se define un área urbana y un área rural. Estas áreas nosotros no las diferenciaremos, ya que nuestra cuenca solo contiene área rural. Se multiplican por el factor que nosotros elegimos, sitios mayores de 5000 metros cuadrados con un valor de 0,4. Entonces, al ingresar los datos a la fórmula nos arroja un coeficiente de escorrentía de 0,8. Para calcular la intensidad, primeramente tenemos que encontrar el valor del tiempo de concentración. Este valor sale de la siguiente fórmula, donde L es el largo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca. Ingresando los datos a la fórmula nos da un tiempo de concentración
aproximadamente de 0,097 horas, lo que equivale a 5,8 minutos. Se procede al cálculo de la intensidad. Para esto se ocupará la siguiente fórmula, donde la T minúscula corresponde a la duración de la precipitación en horas y ocuparemos el valor del periodo de retorno que nos dio de la estación que más influía a nuestra cuenca, que eran las trancas. Ese periodo de retorno nos dio 282,612. Se ingresan a la fórmula y nos arroja un valor de intensidad de 4.445,39 milímetros hora. Finalmente se procede al cálculo del caudal de diseño del vertedero tipo Krieger. Para esto se ocupa la siguiente fórmula, que el caudal de diseño se encontrará gracias al coeficiente de escorrentía, la intensidad y el área de la cuenca. eh, Reemplazando los datos de en la fórmula y haciendo las correspondientes conversiones de unidades, ya que tenemos kilómetros cuadrados en el área de la cuenca y milímetros hora en la intensidad, nos da un valor de caudal de diseño que es aproximadamente 1249,19 milímetros cúbicos partido en segundos. Para el caudal del diseño del vertedero tipo Krieger, lo primero que tenemos que saber es la carga de diseño del vertedero, la carga de vida de la velocidad de llegada y la carga total del vertedero. Siguiendo con los cálculos, tenemos que hacer el cálculo de HO, que es la carga total del vertedero, de HA, que es la carga de vida a la velocidad de llegada, y HE, que es la altura del agua sobre la cresta del vertedero. Por factores de tiempo no pudimos hacer el cálculo de las alturas, pero dejamos expresado las fórmulas y el procedimiento que se debería llevar a cabo para su cálculo. Para seguir con los cálculos, sacamos el CO, que es el coeficiente de descarga afectada por la profundidad del diseño, el C2, que es el coeficiente de descarga según la relación de alturas, y el C, que es el coeficiente de descarga para el cálculo.
Aquí se realiza el cálculo de la velocidad de flujo. Hacemos el cálculo de la profundidad crítica con los datos de caudal máximo de diseño en metros cúbicos partido en segundo, aceleración de la gravedad en metros partido en segundos cuadrados, y B, que es la longitud total de la cresta del vertedero, que está en metros. Aquí se realiza el cálculo de la velocidad crítica con los datos de la aceleración de la gravedad en metros partido en segundos cuadrados, en la profundidad crítica en metros. Acá realizamos el cálculo de la velocidad al pie de la presa. Acá realizamos el cálculo de la altura de agua al pie de la presa con el caudal máximo de diseño en metros cúbicos partido en segundo, en la velocidad al pie de la presa y la longitud total de la cresta del vertedero en metros. Aquí hacemos el cálculo del número de Freud, que es la velocidad al pie de la presa en metros partido en segundo dividido en la raíz de la aceleración de la gravedad por la altura del agua a la salida del pie de la presa. Bueno, con los datos entregados anteriormente se puede hacer el cálculo del diseño del vertedero tipo Cryer. Por temas de tiempo no se alcanzó a hacer los cálculos correspondientes, pero se dejó expresado las fórmulas y el procedimiento para llegar a ello. Muchas gracias.